Cuando comenzamos fue esa la expresión. Decirles que cada vez que hablemos del libro de Juan tiene que ser para humillar nuestra vida, tiene que ser para postrarnos delante de Él, porque a través de la palabra Dios nos ha estado mostrando cómo ha sido su grandeza, cómo ha sido su poder y cómo ha sido su misericordia también para cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir la palabra en el libro de Juan. Queda poco. Juan capítulo 18, vamos a leer de los versículos 28 al 38. Juan capítulo 18, de los versículos 28 al 38. Jesús es acusado ante Pilato. Vamos a ver ahí a través de lo que ocurre en esta escena. A veces nuestra vida también se comporta de la misma manera. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. La semana pasada vimos cómo puede llegar la debilidad de un cristiano muchas veces si no se aferra en las cosas de Dios, si no está en la oración o no está buscando de la presencia de Dios, puede llegar a ser débil en algún momento de su vida. Por eso la Escritura dice que el que esté firme, mire que no caiga, preocúpese, no solamente se crea: es que yo ya oro, yo leo la palabra, nada me va a botar. Cuidado, que el enemigo es muy astuto también para usar nuestra carne, para hacernos caer aún en cosas pequeñas. Y así, hermanos, vamos traicionando o vamos haciendo que nuestro Señor también se sienta mal al vernos que somos débiles y no le buscamos como deberíamos hacerlo. Hoy vamos a ver, como dije, la escena de Jesús ante Pilato. Y lo primero que deberíamos ver es la perversión hipócrita de estos líderes religiosos. Jesús ya había sido juzgado en la casa de Anás y de Caifás, y por lo tanto toman a Jesús y lo llevan frente a Pilato. Ya él dice que estaba en el pretorio. Pilato, hermano, fue un gobernador puesto por Tiberio entre el año 26 después de Cristo y ejerció hasta el 37 después de Cristo. Por su aparición en la Biblia y otras fuentes externas, chuta que era malo este hombre. De hecho, por eso es destituido, porque mataba y hacía un montón de cosas contra las personas que
no estaban de acuerdo bajo los principios en ese momento del Imperio Romano. De hecho, ahí en Lucas capítulo 13, cuando tenga tiempo lo busque y lo lee, dice que derramó sangre de los judíos. Él era especialista en derramar la sangre de las personas o de los enemigos, de los que no le caían bien. ¿Ya? Por lo tanto, este era el líder que iba a juzgar o que iba a estar frente al Señor. ¿Por qué hipocresía? No solo por Pilato, sino que principalmente por los líderes judíos. El pretorio, para que ustedes lo sepan, era la casa del gobernador. Ya, supongamos el pretorio, de aquí para acá es la casa del gobernador. Y los judíos, los líderes religiosos, no querían contaminarse, no querían entrar a la casa porque decían, no, eso es contaminación para nosotros y nosotros queremos celebrar la Pascua. Así que entregan a Jesús aquí y de aquí en adelante hay dos escenas. Jesús ante Pilato en el pretorio y Pilato ante los líderes religiosos afuera de su casa. Mire qué tremendo estos personajes. Están matando a Jesús, el Hijo de Dios, y no quieren entrar a una casa de un gentil para no contaminarse. Ay, Señor. Según ellos, según los líderes religiosos, hermanos míos, esta explicación de no entrar a la casa para no contaminarse, según ellos estaba en la ley de Moisés, pero cuando uno lee la historia o lee la ley de Moisés, en ninguna parte aparece que uno no deba entrar en una casa para no contaminarse, sino que simplemente estaba en la Misná. La Misná, hermanos, eran, para que ustedes lo puedan entender, eran estudios de rabinos, pero eran externos a la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, usted tiene el libro Mormón, la Biblia Mormón, y tiene un libro de Mormón. Es como usted tiene la Biblia católica y tiene el catecismo, una cosa así para que lo puedan entender, ¿ya? Pero ellos no querían, pasaron por alto lo que era la palabra de Dios, pero no querían pasar la ley de los hombres. Ellos preferían hacerle caso a la ley de los hombres antes que la ley de Dios. No solamente violaron la ley, sino que atentaron con quién es el corazón de la ley. Toda la Biblia, hermano, nos habla de Cristo. La ley nos habla de Cristo. Por lo tanto, ellos pasaron por alto la ley, pasaron por alto a Cristo. No querían contaminarse porque querían comer la Pascua. Y la Pascua para ellos era sagrado y por lo tanto se limpiaban y se cuidaban. Pero se los olvidaba, como dice ahí en 1 Corintios 5:7, que Cristo es nuestra Pascua. Él era la Pascua, pero aún así estos personajes quisieron rechazarlo. Y esto nos tiene que hacer entender un punto bien importante, hermanos. Hay personas que van a pasar por alto la palabra de Dios, buscando mandamientos externos. Hay personas que son celosas a los mandamientos de los hombres más que a los mandamientos de Dios. Cristo bien los exhortó ahí en Mateo capítulo 15, versículo 8-9, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso eran los pastores que estaban ahí en ese tiempo, los sacerdotes y los fariseos. Eso eran los líderes que habían en ese tiempo. Estaban llamados a enseñar la ley de Dios, pero en vez de eso se habían corrompido. Habían velado solamente por su propio poder y su propia posición. Y por eso en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 13 y al versículo 15 dice: no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación, dice el Señor. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco, dice Dios, las lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre.
Eso es lo que hacían los fariseos, hermanos. Presentaban ofrendas, hacían oraciones, se creían superiores, moralistas, pero su corazón estaba sumamente entenebrecido y lleno de pecado. Cuidado cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios y no nos hemos arrepentido de nuestras maldades. Porque usted puede traer una ofrenda, puede venir al culto, puede venir con la mejor pinta, pero mire lo que dice Dios: yo aparto mis ojos de ustedes, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Al que se humilla, Dios lo exalta, pero aquel que se exalta, Dios lo humilla. Y usted me va a decir: pastor, pero ¿cómo si yo no soy exaltado? Cuando usted se cree superior a nuestro Dios, usted está siendo exaltado. No, si yo me presento ante Dios, yo no hago nada malo. Yo nunca he hecho nada malo. Todos somos pecadores. El Señor los libre de esta religiosidad deformada, vacía del espíritu, pero llena de hipocresía putrefacta. Dios, hermanos, aborrece a quien no pone los ojos ante Él. Esta misma falsedad que vemos en los fariseos muchas veces las vemos dentro de las iglesias, donde se exigen ciertas prendas para vestir, ciertos peinados, se usan pasajes bíblicos fuera de contexto, hermanos míos, para prohibir cosas que Dios jamás ha prohibido, o para mandar a hacer cosas que Él nunca ha mandado hacer, mientras se permiten los más grotescos pecados dentro de la iglesia. Cuidado, porque para Dios pecado es pecado, y Él va a ser justo. Debemos orar para que esa verdad esté en nosotros y podamos llegar a decir, como dijo el salmista ahí en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y lo que dice el Salmo 119, 128: y por esto estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Hermanos míos, a veces somos tan fáciles para mentir. ¿Quién de los que ha estado aquí no ha dicho nunca una mentira? Ay, esperaba una mano. Todos hemos mentido en alguna ocasión. Y usted me decía: el pastor está exagerando. Si Dios es una mentira piadosa. No existe la mentira piadosa, no existe la mentira blanca. Esta maldad del Sanedrín, hermanos, se refleja en el diálogo que tiene con Pilato. Los judíos habían rechazado a Jesús, el Mesías. Lo llevaron frente a este pagano para que lo mataran. Ellos habían juzgado, los judíos ya habían juzgado a Cristo. La habían golpeado y simplemente lo llevaron ante Pilato para que firmara el veredicto de matarlo. Cada vez que el Imperio Romano, para que ustedes lo puedan entender, cada vez que el Imperio Romano tomaba una ciudad, le quitaba todas sus leyes o todos sus dictámenes. Antiguamente los judíos podían matar a alguien. Por eso los judíos dicen: ahora no lo podemos matar. Tienes que ser tú, Pilato, quien lo condene. Lucas 23:2 dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey. Lo único que querían estos personajes es que Jesús fuera muerto en una cruz. No querían, hermanos míos, solamente condenarlo, sino que querían condenarlo a muerte. Y el único que podía dar ese dictamen era el Imperio Romano. Sin darse cuenta que se iba a cumplir lo que Dios ya había hablado a través de los profetas. Jesucristo en algún momento lo dice:
ahí en Juan capítulo 12, versículo 32 y 33. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. A través de la cruz y a través de la resurrección iba a traer a los suyos. El Salmo 22, 16 dice: me han traspasado las manos y los pies. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Cada parte de la palabra de Dios se tenía que cumplir en Cristo. Pero la hipocresía de estos líderes, hermanos, sabiendo que tenían que enseñar la verdad, sabiendo que tenían que enseñar la palabra, se corrompieron. Cuidado de nosotros de caer también en esta misma dirección, de corromperlos por los placeres de la vida, por las situaciones que tenemos. Si usted ama a Dios, hasta el final. Si usted ha decidido servir a Dios, hasta el final. Y de ahí viene que Jesús habla de su reino. Pilato vuelve a entrar donde estaba Jesús y ahora se centra en el tema más importante, la autoridad de Jesús. Y Pilato le pregunta a Cristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Póngase por un momento en los zapatos de Pilato. Usted ve ahí un hombre golpeado. Vamos a hacer cuenta que Sebastián es Jesús. Está sumamente golpeado, cansado de haber estado toda la noche bajo arresto y bajo el juicio. Una persona que no valía nada, porque uno lo miraba y decía: no, ¿qué iba a ser rey? Si mira cómo está golpeado, mira cómo está maltratado. Y Pilato va y le dice: oye, ¿eres tú el rey de los judíos? Mírate cómo eres. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero antes de decirle tú lo has dicho, Jesús le dice dos cosas. Le dice primero: ¿estás repitiendo lo que otros te dijeron? ¿O quieres saber si realmente soy el rey? Y ahí es donde Pilato se enoja y dice: ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales te han entregado a mí. Y ahí es cuando se cumple la palabra. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a salvar a los judíos. Vino a salvar a su nación. Pero desde los principales para abajo lo rechazaron. Su propia nación, que debía recibirlo con ansia y reconocerlo como rey, lo estaba entregando para ser ejecutado. Los sacerdotes, que eran los primeros que debían reconocerlo y guiar al pueblo para que el pueblo pudiera recibir al Mesías, lo rechazaron. Por eso la Escritura en Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Jesús toma nuevamente el tema del reino y realiza una impactante declaración ahí en el versículo 36. Porque Él dice: mi reino. Al decirle ante Pilato: mi reino no es de este mundo, Él reconoce que ejerce un reinado y que por lo tanto es rey. Y es que el Mesías, hermanos, era la esperanza de Israel. La venida del Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, era inseparable de la venida del reino de Dios a la tierra. Aunque todos pensaban que iba a ser un rey que los iba a librar del yugo de la esclavitud del reino romano, Jesús traía un reino lleno de paz, pero también de salvación y de gozo. Por eso cuando Cristo comienza su ministerio, Él dice ahí en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y declara luego ahí en Mateo 12:28: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿En qué consistía el reino de Dios?
No consistía, hermanos, en dar leyes o eliminarlos del imperio romano, sino que consistía en dar salvación, dar esperanza, dar gozo, dar paz. Cuando Juan el Bautista le pide a Jesús que confirmara si él era el Mesías prometido, él le responde ahí en Lucas 7:22, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí a Juan el Bautista? El reino de Dios ha llegado. Todas esas eran señales de que él venía a restaurar lo que el pecado había estropeado. Él estaba haciendo nuevo todas las cosas, y aquel que estuviera esperando las promesas de Dios sabía reconocer que en Jesús se cumplían todas las promesas. ¿Por qué entonces no lo recibieron? El episodio, hermano, de la entrada triunfal es muy revelador. Los judíos estaban esperando otro tipo de reino, otro tipo de Mesías. Esperaban un reino según este mundo. Un Mesías que hiciera campañas militares como Josué o el rey David. Lo que no se daban cuenta era de que las conquistas de Josué y David eran tipos que anticipaban el establecimiento del verdadero reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo empecé a hablarles del Jesús de la Biblia y el Jesús de que enseña la iglesia? Es lo mismo. ¿Qué espera la iglesia de Jesús? Que le ayude, que le sane, que le ayude en los problemas. Si tiene problema económico, que haga desaparecer ese problema económico, que le pague las cuentas, ¿cierto? Que le suban el sueldo. Señor, ayúdame, tengo un auto del 2004, quiero un auto del 2024. Estamos en el 2023, pero ya quiero un auto del próximo año. Ese es el deseo. Son igual a estos personajes, hermanos, pretendiendo que Jesús iba a ser aquel libertador militar que los iba a librar del yugo. No se dieron cuenta que Jesús venía a traer el reino de Dios, y el reino de Dios trae sanidad, trae restauración, trae libertad, trae perdón. Por eso Jesús dijo que su reino no es de este mundo, no pertenece al sistema humano de maldad que está bajo el poder del pecado, sino que proviene de Dios. Su dominio es primero sobre los corazones de los hombres, y sus armas son espirituales. No pretende una revolución, sino que pretende dar salvación y esperanza a los hombres. Ahora más de alguno va a pensar, como el reino de Dios no es de este mundo, no tenemos nada que ver con el mundo. No, hermanos míos, ahí está equivocado. ¿Por qué? Todos los reinos deben aprender a reconocer que están bajo el reino de Dios. Toda persona que está en este mundo debe aprender a reconocer que está bajo el reino de Dios. Y si no lo hacen, están en terrible pecado y rebelión. Mire lo que dice el Salmo 2, versículos 10 y 2 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí le está hablando a los paganos. Y dice la Escritura que llegará el momento en que toda lengua, no solo cristianos, no solamente hijos, toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey, que Él es el soberano. Todos deben aprender, pero como el pecado, hermano, ha enceguecido al mundo, no lo reconocen como tal. Jesús no es un rey que solamente se siente en su trono resignado, viendo cómo las naciones lo rechazan una y otra vez. Cristo demanda dominio sobre todas las cosas. Ahí en Mateo 28, versículos del 18 al 20 dice, Él dijo:
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándome en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que he mandado. Pero me quedo en la primera estrofa. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todo se debe sujetar a Él. Y Primera de Corintios 15:25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Por tanto, su reino no es de este mundo. Aunque no es de este mundo, impactó, impactará y seguirá impactando al mundo entero. Tanto así que cuando vuelva Cristo va a transformarlo todo, hará todas las cosas nuevas. Y eso, hermano, ha comenzado en la era de los apóstoles, cuando los mismos opositores del cristianismo afirmaron en Hechos capítulo 17, versículo 6: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe lo que le está diciendo? Esto están cambiando, esto están revolucionando. Los apóstoles están dejando, en pocas palabras, la escoba aquí en el área espiritual. Y eso, hermanos, es el poder de Dios. Dios nos transforma a nosotros para que nosotros también podamos llevar el evangelio y transformar a otros, impactar a otros. Una forma de saber que Cristo vendrá a establecer su reino por completo es que hay un pueblo en medio del mundo que lo reconoce como rey y se ha sometido a su gobierno con gozo y gratitud. Y ese pueblo es la iglesia de Cristo. Y ahora yo pregunto, ¿usted reconoce a Cristo como rey? ¿Lo reconoce como rey? ¿Se somete a Él? ¿Qué pasó? ¿Lo reconoce como rey? Amén. ¿Se somete a Él? Ahí se fueron para abajo, ¿ven? El reino de Cristo no debe entenderse meramente como salvación de ciertos individuos. El reino de Cristo significa que Dios es rey y actúa en la historia para llevarla a una meta determinada por Él mismo. Y esto es precisamente lo que está haciendo Cristo aquí. Está en el dominio de todo. Él sabe todo lo que iba a pasar. Nació para esto, para ser rey por su voluntad eterna del Padre Celestial. Su reino, el reino de Cristo, es un reino de verdad. Y esto no es de extrañar, pues Cristo mismo declaró ser la verdad en persona. Por tanto, su reino refleja su carácter. El reino de Cristo es un reino de verdad. Por eso en Apocalipsis 3:14 a Cristo se le llama el testigo fiel y verdadero. Porque su reino es un reino de verdad. Aquí no es un reino de hipocresía, un reino de mentira, un reino de falsedad, que aquí en la iglesia estamos bien y en la casa estamos mal, que aquí somos luz y en la casa somos tiniebla, que aquí somos santos y en la casa somos como el demonio de Tasmania. No, hermanos míos. Si nosotros estamos siendo gobernados por el Rey, nuestra vida es verdad aquí, como dicen, en la quebrada de Nají. Jesús afirmó: todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿Usted es de la verdad? Amén. ¿Usted es de la verdad? Entonces usted va a oír la voz de Cristo. Con esto Jesús invitó a Pilato a someterse a su reino. Pero Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? ¡Qué tragedia, hermanos! Teniendo la verdad delante de él, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato a la final se allega a los judíos que estaban condenando al Señor. Por eso Cristo llegó a decir ahí en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Yo pregunto, ¿usted pertenece al reino de la verdad? Analice su corazón, porque si no pertenece, está rechazando al Señor. Está rechazando esta verdad. Está siendo como el Sanedrín, como Pilato, rechazando al Mesías que lo tenían al frente de ellos. Y de ahí viene el tercer punto, el reino de Cristo y nosotros. Si somos realmente cristianos, es porque hemos reconocido a Cristo como Rey. Cristo, el creador de todas las cosas, Rey de toda la creación. Y en este pasaje está siendo sometido al interrogatorio de un gobernador mediocre, de una de las provincias menos prósperas del Imperio Romano. El juez de todo el universo estaba siendo condenado por hombres corruptos y rebeldes. Pero ¿por qué nuestro Rey se sometería a esta humillación tan terrible? Mire lo que dice Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La creación fue sujeta a maldición, arruinada por el pecado y necesitaba ser restaurada. El hombre, hermanos, que fue condenado a la ira de Dios por su rebelión, necesitaba ser salvado, y solo Dios podía hacerlo a través del Hijo. Porque como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Para liberarnos de la maldición por nuestro pecado, Cristo debía ser hecho maldición. Por eso Gálatas 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo debía sufrir esta humillación, esta farsa de juicio, ser condenado en la cruz, para en ella recibir nuestra maldición, y que así nosotros pudiéramos recibir la bendición que solamente Él podía lograr en nosotros. Y una vez que consiguió eterna redención por nosotros, se sentó a la diestra de Dios. No se preocupe, son los dos ángeles que tenemos que estar allá revoloteando. Esto significa, hermanos míos, que su reino ya está en marcha. Fue inaugurado con su venida, pero esperamos que se establezca por completo cuando Él vuelva nuevamente. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto por todos los que creen y profesan su nombre. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? El deber del hombre no es atraer al mundo al reino, sino entrar en el reino a través de la fe. Orar para someternos cada vez más al gobierno del Señor. Podemos vivir confiados sabiendo que Cristo reina y volverá para que ese reino se establezca para siempre, ya sin posición. Su reino es un reino de verdad. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted pertenece al reino de la verdad? Lo que somos realmente, hermanos míos, se evidencia en cómo reaccionamos a la verdad. Si la oímos, si aceptamos la verdad y nos sometemos a ella, somos de Dios. De lo contrario, es como Cristo le dijo a los judíos, porque ahí en Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe? Hay personas que por más que usted le hable de la Biblia y van a las iglesias y dicen ser cristianos, no entienden. No entienden.
Hermano, eso es pecado. ¿Y por qué es pecado? Hermano, eso va en contra de la palabra. Pero si el pastor me dice que es bueno, no entiende. Y Cristo le está diciendo, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Si esto es pecado, es pecado. Si yo digo que me tienes que buscar, me tienes que buscar. Si yo digo que te tienes que humillar, es que te tienes que humillar. Jesús ha dividido la humanidad en aquellos que son de la verdad y por lo tanto oyen su voz, y aquellos que son de su padre el diablo, quien es mentiroso desde el principio. Examinemos nuestro corazón y veamos qué domina nuestra vida: la verdad o la mentira, la luz o las tinieblas, la vida o la muerte. Recuerde que no hay punto medio, no hay lugar neutral. O eres de Cristo o eres del maligno, no hay más. También Cristo dijo ahí en Juan 10, versículos 26 al 28, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted es oveja del Señor? ¿Usted oye la voz de Dios? Amén. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Acerquémonos, hermano, a este Rey que es el buen pastor. Refugiémonos en el único quien puede darnos salvación a nuestra alma, el único quien puede darnos vida, saciar nuestra sed. Aquel que sufrió esta oposición de los pecadores, aquel que fue a la cruz menospreciando lo oprobio para darnos salvación. Acerquémonos cada vez más a Él. Aquellos que son de su reino escuchan la verdad, la atesoran en su corazón, se someten a ella, viven conforme a ella, la honran y aman por sobre todas las cosas. Cristo es el Rey de la verdad. Su reino es un reino de verdad. Por tanto, sus súbditos viven conforme a la verdad. Y la verdad es Cristo impregnada en la palabra. Así que cuando la palabra diga esto es pecado, para nosotros es pecado. No permitamos que nuestro corazón engañoso reine en nuestra vida, o el espíritu o la carne. No vivamos conforme a nuestros deseos corrompidos. No demos rienda a nuestros pensamientos al pecado. No entreguemos nuestro cuerpo para servir a la maldad. Hoy, hermanos míos, hay tanta gente que dice amar al Señor, pero es mala. Es mala de adentro. Como alguien dijo por ahí un día, no tienen a Cristo en su corazón. Son malos. Y usted dice, pero van a la iglesia, oran, cantan, pero son malos de adentro y buscan hacer maldad. No entreguemos nuestro cuerpo para servir a la maldad. No pongamos delante de nuestros ojos cosas vanas, ni usemos nuestras manos para las obras de las tinieblas. Que nuestros pies, hermanos míos, no corran presurosos a hacer el mal, sino que estén calzados con el Evangelio. No usemos nuestra lengua para la mentira, la murmuración, ni la difamación, ni para las groserías o las conversaciones tontas, sino que usemos nuestra lengua para proclamar lo que es verdadero. Honrar a Cristo, honrar la verdad con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todos nuestros miembros, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras decisiones, nuestras prioridades. Se reflejará si servimos al reino de la verdad o si pertenecemos al reino de las tinieblas. La Escritura dice de aquellos que son de Cristo ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el perdón de pecado. Si somos del reino de Dios, no solamente vamos a ser oidores de la verdad, sino que también seremos hacedores. Y tal como Cristo seremos testigos
de la verdad. Como Él, debemos ser testigos de la verdad de Dios. Salgamos en medio de la corrupción. Tengamos luz en medio de las tinieblas. Asegurémonos de reconocer a este glorioso Rey. No seamos como Pilato, quien rechazó a la verdad teniéndola ante sus ojos y lo rechazó con menosprecio. No seamos como el Sanedrín, quienes crujieron los dientes contra la verdad y la odiaron porque denunciaban sus obras malas. Inclinemos nuestra rodilla ante este Rey y confesemos con nuestra boca que solo Él es el Señor, que solamente Él recibe y ama la verdad con todo nuestro corazón. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A veces nos sentimos derrotados, ¿sabe por qué? Porque estamos mirando al mundo. Estamos mirando las cosas, los placeres, las cosas que nos llaman la atención y caemos con facilidad. Pero la Escritura dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Porque Él ya lo venció. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, venceremos. Y no estamos hablando de que vamos a cortar cabeza y vamos a eliminar a todos los malos, no. Estamos hablando de las tentaciones, de las cosas que nos separan de las cosas de Dios. Ahora mi pregunta es: hasta el día de hoy, ¿hemos sido victoriosos o hemos sido vencidos? Piensa en su corazón. Si hemos sido victoriosos o hemos sido vencidos. Más de alguno ha sido vencido. Más de alguno ha caído. Pero es el momento de comenzar a confiar en el Señor. Es el momento de ver la verdad, y la verdad es Cristo. No hay otro. Cuando usted y yo comencemos a confesar a Cristo como Rey, nuestra vida será diferente. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento.